Eh, pero bueno, para responder a tu pregunta, el formalismo es aquella estética centrada excesivamente en la forma objetiva, eh, cuyo piso son las ciencias naturales, el saber que se produce a partir de las ciencias naturales. Bien, entonces, para seguir ordenándome, habría entonces un realismo inglés que aboga un realismo centrado en la vida corriente, el individuo común, el estilo transparente, ¿no? Eh, y un siglo después se constituiría la falsa objetividad del realismo naturalista, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Es decir, Lukács piensa que Emile Solá y Víctor Hugo, sobre todo Emile Solá, existe un relieve excesivo del lado fisiológico en cómo estas poéticas le dan cabida y regulan bajo las directrices cientificistas de las ciencias naturales, ¿no? Es decir, lejos de propiciar una literatura que permita eh, la síntesis orgánica entre el mundo exterior y el mundo interior, entre la totalidad de lo social y la totalidad de la individual, del destino del hombre que se narra, lo que producen estas literaturas, estas estéticas, es una fragmentación del mundo, una mirada sesgada, más bien compartimentada, de lo que Lukács entiende como lo que debe hacer la literatura, ¿no? Porque, en definitiva, el problema de Lukács es un problema de posición, de cómo se posiciona el escritor frente a su mundo circundante, y acá sí entra la cuestión de la ideología. Eh, Porque Lukács enseguida dice, no se trata de perseguir literaturas puras. Por supuesto que ninguna literatura es enteramente narrativa, es decir, ninguna literatura es enteramente eh, totalitaria, en el que solo se dedica a narrar. Quiero decir, Tolstoy, Balzac, Dostoyevsky también utilizan descripciones, también utilizan escenas en donde se describan, donde haya escenas a priori secundarias, ¿no? Y lo mismo, no se trata también de señalar que en Flaubert, en Solá, en estas literaturas, el denosta se produce solo descripción y de que no hay pasajes de gran literatura. No, lo que se trata en el fondo es de ver eh, la actitud fundamental que el escritor, a partir de esa literatura, fomenta, ¿no? La actitud fundamental frente a la vida, frente a los grandes problemas de la sociedad, y no solo como un método, un tratamiento artístico de la materia. En otras palabras, focalizarse demasiado en el lado fisiológico de la literatura y, por otro lado, en el lado eh, exclusivamente psicológico de los dramas humanos, no permite, no va a permitir que una literatura dé cuenta de los grandes problemas de la sociedad, ¿no? Porque, eh, porque lo que se trata en el fondo es de narrar con la narración de las vidas de los hombres, con la narración de los problemas individuales de tal o cual personaje, lo que se trata en el fondo es de narrar también los dramas del capital. ¿Qué quiero decir? Se trata de narrar, de plasmar eh, los diferentes dramas que circundan a ese personaje, ¿no? Entonces, el drama de los personajes debe ser al mismo tiempo el drama de la institución en la que participan, de las cosas con las que viven, del escenario en el que vibran sus luchas, de sus objetos
sus relaciones se ponen de manifiesto y por lo que se establecen. Por ejemplo, Lukács, en este texto de Narrar o Escribir, da un ejemplo de cómo Balzac narra una visita al teatro. Ay, ¿por qué se me tenía apagada la cámara? Me acabo de dar cuenta. Bueno, disculpen. Eh, decía, Balzac narra el ejemplo que trae Lukács para narrar de un gran pasaje en donde se puede ver cómo un escritor, un gran realista narra la complejidad total que atraviesa una sociedad en un momento dado. Dice, hay un momento en una novela de Balzac en donde se narra eh, un teatro. Dice, pero la forma en que narra ese teatro, la forma en que narra eh, eh, las bambalinas, los asientos, los personajes que visitan, no centrándose solo en la obra de teatro que el espectador está viendo, sino más bien en una especie del cuadro, el ecosistema social que se está construyendo en una obra teatral, en una asistencia a una obra teatral. Dice, Balzac narra, plasma. Plasmar es un verbo eh, fuertemente lucaxiano. El escritor debe plasmar lo que está viendo y de una forma muy precisa. Balzac narra, plasma cómo el teatro se convierte en el capitalismo en prostitución, en burdel, y que puede hacerlo a partir de las peripecias de un personaje, ya lo convierte en una gran escena en donde, a partir de el destino de un individuo, el lector puede recuperar las complejidades o las contradicciones de un evento histórico preciso. Otro ejemplo, si Solá en Naná narra la carrera de caballos, narra una carrera de caballos profundamente detalladamente, exacerbando las minucias, exacerbando las enumeraciones, al punto de decirle que esto es una monografía, la incidencia, la importancia de ese pasaje dentro de la vida de Naná es completamente circunstancial y anecdótica. En un momento Lucas dice, esa descripción tranquilamente podría suprimirse y ningún cambio ocurriría en la vida de Nana. Perdón, sí. En cambio, en una novela, ahí me acordé, Ana Karenina, de Ana Karenina de Tolstoy, la descripción de un mismo episodio, que es la carrera de caballos, produce un cambio profundamente, no solo en la novela, sino también eh, da cuenta de un momento muy, muy inflexional en la vida del escritor. Uy, perdón que se me salió. Ahí está. Entonces, ¿por qué? Les cuento rápidamente. No sé si conocen la historia de Ana Karenina. Bueno, Ana Karenina está comprometida con un señor, un hombre, y está teniendo un amorío con otra persona, con el que está corriendo en ese momento la carrera de caballos. Hay toda una descripción, un capítulo previo a esa llegada, a esa carrera, a ese evento, para explicar la importancia, la relevancia que tiene esa competencia para el protagonista, para el hombre. Dice, es muy importante que yo pueda ganar esta carrera, porque así, frente a la mirada de la aristocracia, de la nobleza, voy a poder, bueno, transformarme como sujeto, escalar de clase, un poco realizarme como él. Resulta que Ana le cuenta que estaba embarazada minutos antes de la carrera y frente a sabiendo eso, en el medio de la carrera, el amante se cae, se trastabilla y el caballo pierde equilibrio y queda fuera de la competencia. La escena se detiene, y esto es lo que le interesa a Lucas. Fíjense la sensibilidad estética de Lucas. Dice,
hay un momento en donde Tolstoy se detiene a describir cómo Ana Karenina mira a su amante caído en el suelo, sabiendo que era la ruina de ese personaje, de la ruina de la vida de esa persona, porque acababa de perder la oportunidad de su vida de consagrarse, de realizarse, y después narra cómo el esposo mira a Ana Karenina consternada por ese hombre. Entonces, de vuelta a casa, se da el evento completamente emblemático, completamente inflexional en la novela, en donde Ana Karenina le cuenta que está teniendo una affair con ese. Dicen, estas cosas que en una novela romántica podría ser simplemente las pasiones bajas de la aristocracia, en Tolstoy eh, permite, por un lado, ver la complejidad de lo que implica esa carrera de caballos para el hombre, pero también implica cómo la aristocracia tenía eh, todavía un fuerte impacto en la conciencia social de sus habitantes, ¿no? Y es un evento es un evento que hoy, quiero decir, es un momento inflexional en la historia rusa del ocaso de lo que sería la aristocracia zarista, ¿no? No sé si se entendió del todo, pero hacia ahí vamos. Ustedes vayan preguntando, porque las preguntas de ustedes me van ordenando. Entonces, decía, frente a este panorama, eh, en donde habría una forma de hacer literatura centrada en la descripción, habría otra literatura centrada en la narración. ¿Pero narrar qué? ¿Narrar qué? Porque en realidad esa es la cuestión de narrar, ¿no? Entonces, si tenemos eh, un realismo que se centra o pone de relieve excesivamente el costado fisiológico a partir de las ciencias naturales, y tenemos un realismo centrado específicamente en las vicisitudes yoicas interiores de la vida íntima de los personajes, ¿no? El ejemplo emblemático aquí es Proust, vamos a tener un realismo cuyo afán va a ser no eh, primar un costado del otro, sino sintetizar. El realismo de Lukács, el gran realismo para Lukács, es aquel que permite integrar tanto lo individual como lo social, tanto el mundo personal como el mundo de lo social. En realidad, en el fondo, y esto es una gran nota al pie que podemos hacer, en el fondo lo que Lukács como marxista se está peleando es con la cosmovisión que está dando el positivismo. Es decir, ¿cuál es la cosmovisión del positivismo? Mirar el mundo a partir de la razón objetivista, a partir de la necesidad objetivista del hombre. ¿Qué quiero decir? Eh, la doctrina burguesa o la mirada capitalista de las cuestiones, de la vida, de las cosas, implicaba mirar primero una confianza ciega en la razón humana, pero también una necesidad de que todo sea explicado objetivamente eh, desde la mirada del productivismo, desde la mirada de los intereses de la burguesía. Y en ese caso, y en ese sentido, decía, una literatura hecha desde esa mirada no puede generar una nueva conciencia, no puede generar una problematización en la conciencia del lector. Entonces, de lo que se trata es de salir de la medianía del naturalismo, salir de la medianía del psicologismo y abocarse a una literatura que se centre en lo que Lukács va a llamar el tipo. ¿Qué es el tipo? Dice, realismo significa, estoy en la página 13 de la presentación de la introducción. Realismo significa reconocimiento del hecho de que la creación no se fundamente sobre la abstracta medianía,
como cree el naturalismo, ni sobre un principio individual que se disuelve en sí mismo y se desvanece en la nada, ¿no? Sobre una expresión exasperada de aquello que es único y irrepetible, ¿no? La categoría central, el criterio fundamental de la concepción literaria realista es el tipo, o sea, la particular síntesis que, tanto en el campo de los caracteres como en el de las situaciones, une orgánicamente lo genérico y lo individual. El tipo se vuelve tipo, sigo, no por su carácter medio, sino por su carácter individual, ordinario, por su carácter corriente, sino más bien por el hecho de que en él, en esa vida corriente, en esa vida mediana, en esa vida ordinaria, confluyen y se funden todos los momentos determinantes, humana y socialmente esenciales de un periodo histórico preciso. Dice, por el hecho de que presenta estos momentos en su máximo desenvolvimiento, en plena realización de sus posibilidades inmanentes, en una extrema representación de los extremos que concreta tanto los vértices como los límites de la totalidad del hombre y de la época. Fíjense lo complejo que es el concepto. El verdadero realismo retrata al hombre total y a la sociedad total, en cambio de limitarse a algunos de sus aspectos. Y acá vamos un poco perfilando el énfasis o la singularidad de la noción de realismo según Lukács. La literatura o el gran realismo para Lukács es aquel que puede orgánicamente sintetizar aquello que el naturalismo y el formalismo o el psicologismo eh, deja de lado, que es la complejidad de lo social. Expliquemos esto a partir de dos ejemplos. Citémonos, por ejemplo, en Madame Bovary. No voy, tengo los libros acá, pero leí mucho, así que voy a empezar a como contar, así no se vuelve un poco más fluida. Tenemos por un lado Madame Bovary, que fue escrita en 1850, que es el epítome del realismo francés, que es la historia de una mujer burguesa aburrida y que no sabe qué hacer con su tiempo y se dedica por eso a leer. Práctica subversiva, si lo había en aquel entonces, para una mujer. Entonces, para Lukács, la, la, eh, Madame Bovary es el relato de los sucesos morosos, los sucesos accesorios, los sucesos completamente ordinarios de una vida que no puede trascender, una vida sin complejidad, una vida completamente sesgada por una mirada clasista, que es la burguesa, que solo se centra en los problemas de una clase, los problemas de ocio, los problemas del consumo del tiempo, los problemas de cómo ser feliz cómo ser feliz en la condición de mujer en ese mundo completamente dominado por la esfera masculina, ¿no? Es decir, se centra en una falsa, digamos, subjetividad, en una falsa, no es realista porque no permite reproducir la complejidad de lo social. En cambio, décadas después sale un libro en Rusia que se llama Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, que narra los problemas profundos, los dramas interiores, lo que sería el tormento de un yo. A mí esa novela me fascina, de Raskolnikov, que es un personaje completamente atormentado por un crimen que acaba de cometer. Por razones que no les quiero contar, porque quiero que ustedes lleguen solos a la novela, por razones, por diferentes motivos, uno muy concreto. Raskolnikov, un hombre de miserable, un ordinario, profundamente atravesado por la pobreza, mata a un vagabundo, mata, comete un crimen, ¿no? Y es justamente la culpa, cómo la culpa lo atormenta a ese sujeto que Lukács ve en Dostoyevsky un nuevo realismo, ve una forma de que
los problemas que atraviesan a ese individuo dan cuenta de la complejidad que está atravesando toda una época en un momento dado. Tengo acá el texto. Dice, no, este no es. Dice, era una noche extremadamente calurosa en los comienzos de julio, cuando dejando el estrecho aposento amueblado, que ocupaba una gran casa de 5 pisos, salió a la calle un joven que lentamente, con aire resoluto, se dirigió hacia el puente de K. Fíjense que a priori, si yo no les digo que esto es Dostoyevski, ustedes podrían tranquilamente confundirlo con Solá, con Flaubert. Y sin embargo, no es tanto la forma, no es tanto cómo está escrito, sino las preocupaciones en términos de tematización, las preocupaciones en términos de contenido de ese relato. Es decir, cuáles son las motivaciones por las cuales un escritor decide describir y narrar eso. Se trata, dicho de otro modo, en cuáles son las funciones, los destinos que les da un escritor a la descripción, al recurso de la descripción y al recurso de la narración, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos un poco ordenándonos? Eh, a ver, es cierto que los ejemplos de Lukács quizás no son los más felices porque es una literatura que quizás nosotros, primero es una literatura extranjera, es una literatura escrita hace 2 siglos, bueno, es una literatura que quizás muchos de nosotros desconozcamos, es una literatura que en términos de ejemplos se nos hace difícil de asir. Por eso cuando veamos los casos críticos o la forma en que el tipo lucasiano aterriza en la literatura nacional, quizás se va a volver un poco más palpable. Pero lo que me interesa, primero, o lo que yo creo que ayudaría mucho a entender cuál es la singularidad del concepto de realismo de Lukács, su, su- 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 su poder contundente, es un poco la forma en que Lukács lee en que una literatura se posiciona frente al mundo. Dicho de otro modo, habría literatura, habría una literatura cuyo lector, a través de la lectura, contempla el mundo. Es decir, contempla profesa un ejercicio de contemplación, de observación, de registro, de detalle, ¿no? Que es la literatura naturalista, la literatura psicologista, la literatura que no entra en acción. Es decir, el lector leyendo estos pasajes se da cuenta que hay una vida que no participa vívidamente del mundo. Y después de la vereda del frente, lo que Lukács va a llamar el gran realismo, eh, hay una literatura cuyos personajes permiten al lector convivir con sus dramas, participar de sus dramas, que hagan carne sus dramas. Y es en ese momento de transferencia, ese momento de agón, ese momento de catarsis, podemos llamar, ¿no? Lo lleva un concepto clásico, de catarsis, un momento catártico en donde el lector siente que primero la literatura se puede hacer carne en la vida de uno y puede empezar a convivir con esa literatura que está leyendo, pero también poder participar de la vida, ¿no? Entonces habría una literatura que participa de la vida y otra literatura que meramente la contempla. ¿Me van siguiendo? Entonces, eh, narrar o describir sería la dicotomía que se podría separar la dirección. Habría una literatura también que solo se dedica a representar el hombre corriente
y habría una literatura que se dedica a tematizar el hombre total. ¿Qué es esto del hombre total? El hombre total es aquel que eh, sí, permite problematizar en sus situaciones la complejidad de una situación dada, ¿no? Dice, sí. Bien, entonces, vamos a... Sí, entonces, podríamos hablar de cierta posición nostálgica de Lukács en términos teóricos. Yo estoy como tentado a decir que sí. De hecho, en el prólogo al ensayo sobre realismo, él en un momento se refiere a a la herencia clásica. Dice, habría una herencia clásica, una herencia épica, que se ha desatendido, se ha olvidado por este avance del realismo positivista, este avance del realismo inglés, ¿no? Como que habría una especie de paréntesis que no hemos perdido y que hay que recuperar. ¿Por qué Lukács está interesado en volver al modo en que se narraba en la antigüedad? Piensen en Homero, piensen en la gesta épica, pero también piensen en Shakespeare, que es un ejemplo que el propio Lukács da, porque de lo que se trata es de recuperar el dramatismo épico, es de recuperar lo que el realismo inglés y el realismo francés ha dejado de lado, que es el relato de las el relato de las grandes vidas. Ahora, a diferencia de la épica antigua, en donde existía una dimensión teológica, una dimensión divina que dictaminaba el destino de los hombres, esa dimensión teológica, esa dimensión divina que le daba una entidad extraordinaria a los personajes, de hecho, de modo lo convertía en héroes, piensen en Aquiles, en semidioses, ese lugar vacante hoy por el agnosticismo del mundo va a estar ocupado por la fe marxista. ¿Sí? Es la mirada progresista, la mirada, el humanismo proletario, aquel que tiene que hacerse cargo, aquel que tiene que ocupar el lugar en tanto dimensión teológica, dimensión de mundo, aquello que tiene que impulsar las vidas de los hombres en tren de que esas vidas ordinarias se conviertan en grandes vidas. Y es tarea de la literatura eh, hacerlo. Solo puede hacerlo a partir de esta estética que es el realismo. ¿Por qué? Porque a partir de otros géneros, el género fantástico, uno no puede transformar su conciencia de clase. Porque, porque, porque el obrero, el que lee, el que asiste a esa literatura, no puede participar de un mundo en donde habitan fantasmas, habitan magos, habitan hadas. Es decir, no hay una gran compenetración con ese mundo. Entonces, si la responsabilidad de la literatura es plasmar es un verbo muy lo que se nos plasmar la complejidad de la vida en la literatura, significa que debe hacerlo para que eh, ese sujeto pueda ver lo que hasta ese momento no está viendo, lo que hasta ese momento se le está privando de ver, ¿no? Bien.
Eh, entonces, para cerrar, ya pueden cerrar. eh, volvemos a la cita que inauguró la clase y veamos si la entendemos. Dice, la literatura es un medio, es un recurso que tiene el humanismo proletario para la construcción del hombre total. Hay un destino de la humanidad que se tiene que hacer cargo en esa coyuntura y que es la tarea de un hombre consciente de las complejidades de lo social. Un hombre total es aquel que participa vívidamente, es un sujeto activo de las complejidades de la coyuntura dada, ¿no? Y eh, es tarea de la literatura, es responsabilidad social de la literatura que, que la construcción del hombre total sea posible eh, en el mundo, ¿no? Por eso, digamos que, por eso a Lukács se lo trató de determinista, se lo trató de funcionalista a la causa, son dos cosas ciertas. Lukács, en su mirada doctrinal de la literatura, no le permitió disfrutar, no le permitió apreciar con ojos estéticos una literatura como la de Proust, una literatura como la de Virginia Woolf, porque la mirada que tenía de la literatura, la concepción que tenía de la literatura, una concepción marxista, le impedía ver, valorar el esteticismo, los grandes hallazgos en términos estéticos, la dimensión estética de una escritura, ¿no? Aquello que la gran literatura de vanguardia puso en lo más alto y lo convirtió en valor. Mm, bien, entonces, hasta ahí. La clase que viene ya vamos a entrar en la cuestión local. Vamos a leer cómo el concepto de tipo lucapsiano y el concepto de hombre total se problematiza en una discusión teórica, una discusión crítica muy rica entre dos críticos argentinos, que es Martín Cohen y Sandra Contreras. Ambos se van a preguntar eh, cuáles son los alcances, cuál es la fructividad, cuál es la posibilidad de uso de una categoría como tipo lucapsiano hoy en la literatura argentina, si es posible dar literatura argentina a partir de una noción tan situada como la de tipo lucapsiano, que estuvo pensado en la literatura rusa hace casi un siglo, y si, esta es la gran pregunta de Miguel de Almarone, y si existió gran realismo en la literatura argentina, si existió una literatura que le haya permitido componer un hombre total en el sentido que Lukács, en el gran sentido que Lukács le daba el término. Y si no, y si en realidad no existió una literatura menor, y si la literatura mala perteneció a la tradición del realismo, ¿no? Ahí Miguel de Maroni estaba pensando en Mallea, estará pensando en los realistas de principio de siglo, que muy lejos están de la concepción realista de Lukács, ¿no? Bueno, eso hasta ahora. ¿Tienen alguna duda, pregunta, eh, algún pormenor que, que definir? Si tienen tiempo, bueno, lean el texto de Cohen, lean el texto de Sandra Contreras, pero si tienen tiempo, sobre todo pensando para el parcial,
Lean el texto Narrar y Describir. Narrar o Describir. Eh, Porque complementa muy bien el texto de Lukács. O sea, es también de Lukács, por supuesto, pero está escrito 10 años antes. Es un momento en donde Lukács no, también critica la literatura rusa. Dice, todavía no puede ver que en la nueva literatura rusa ya está naciendo este nuevo realismo. En ese momento es crítico todavía incluso de la literatura rusa. Pero explica muy bien eh, la diferencia entre lo que él piensa de realismo y estos fenómenos eh, que él denota, ¿no? Está muy, muy clara la dicotomía, de hecho es una prosa muy ágil, mucho más ágil que la de esta introducción, utiliza muchos ejemplos y te va acompañando. Y y bueno, él es un estilo muy atractivo, muy sugerente, y deja muy bien en claro esta dicotomía entre contemplar y, y- y participar, contemplar y vivir la literatura, participar en la literatura, la, eh, la dicotomía entre describir meramente el mundo y narrar complejamente el mundo, ¿no? Y, y bueno, la apreciación que tiene sobre Flaubert, sobre Solá, sobre Tolstoy y sobre Dostoyevski. Bueno, eh, si no tienen dudas, cortamos acá y seguimos la clase que viene. Gracias. Gracias, profe. Chao,